Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto estar otra vez en la casa del Señor. No sé cuántos de ustedes se hayan gozado la predicación, en la oración, en la alabanza. Es un motivo de gratitud que el Señor nos conceda momentos así. Vamos a ver ahora la lección número 38 para aquellos que tienen su libro. ¿Alguien sabe el nombre? Oye, ¿no lo pusieron por acá? Elegido, pero falló. Ahí le pedimos una disculpa porque en el transcurso de la semana hemos estado mal de la garganta los tres, mi esposa, el niño, después yo. Pensé que me había salvado, pero no me cansé a zafar. Pero el Señor nos conceda poder terminar esta clase, ¿verdad? Uno que otro gallito ahí me disculpa. Vamos a leer, hermanos, por favor, el segundo libro de Samuel. Vamos a leer del verso 1 al 11. Le pido que lea, hermanos, de forma unánime. No lo voy a acompañar mucho porque mi voz ahorita es muy limitada, pero vamos a leer del verso 1 al 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 11. No. Capítulo 11, sí, verso 11, verso del 1 al 11, ¿verdad? Así es. Cuando ya lo tenga, hermano, me lo indica ahí con un amén. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Ayúdeme. Vamos a orar, hermanos, y que sea el Señor el que nos ayude en esta mañana. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Te rogamos que sea tu bendito Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude, que nos dé la claridad, la sencillez, para entender, pero también para aplicar, Señor, tu palabra a nuestra vida.
Te necesitamos, Espíritu de Dios, en esta mañana. Concédenos llevarnos una palabra. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, esta lección que todos creo alguna vez hemos escuchado, vemos que este es el inicio de la caída de David en su vida como rey delante de Dios. Ese es el inicio de cómo David cae y después vemos que tiene consecuencias fatales para su vida, ¿verdad? Pero vemos cómo la negligencia, quisiera que veamos esta mañana las consecuencias a veces de la negligencia espiritual. A veces las hacemos menos, ciertas cosas por ser pequeñas, creemos que no tendrán ninguna consecuencia, pero vistas desde el relato bíblico, podemos aplicarlos a nuestra vida, reflejarlos en el caso de David y ver que podemos caer a un grado tal vez que nosotros ahorita podríamos pensar, hermano Raimundo, yo jamás llegaría a hacer determinada cosa. Podré echarle una mentira. Alguien podría decir, podré a veces cometer cierta omisión, pero jamás llegaría a serle infiel a mi esposa. Jamás llegaría a serle infiel a mi esposo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cosas que jamás, creo que David tampoco jamás pensó que llegaría a hacer lo que terminó haciendo. Y vemos en el relato bíblico que esto empieza con una negligencia de David. ¿Cuál era su deber en este relato? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Dónde debería estar David? ¿Qué estaba haciendo el ejército de Israel mientras David estaba en palacio? Plácidamente, ¿verdad? Dice que se levantaba, probablemente se levantó hasta tarde, mientras su ejército se batía entre la vida y la muerte contra los amonitas. David estaba plácidamente en su palacio, y en una tarde ahí ya probablemente que se levanta, ¿ve a quién? A Betsabé. La ve bañándose, desnuda, y le empieza a desear. Ese fue el inicio, vamos a ver, de la caída tan tremenda que tuvo David. Nosotros podemos decir, bueno, David, una omisión tan pequeña, ¿cómo terminó siendo algo tan grave? Nosotros podríamos aplicárnoslo a nuestra vida y decir, bueno, pues es un día, 2 días, 3 días sin oración, sin la lectura de la palabra del Señor. Pues ¿qué puede pasar, verdad? Tampoco es la gran cosa. Pero las pequeñas omisiones en nuestra vida espiritual en algún momento pueden hacernos flaquear y podemos llegar a hacer lo que, como comencé diciendo, jamás pensamos que podríamos llegar a hacer. Tal es el caso de David. A veces en la misma comunión con los hermanos, bueno, es un domingo, son 2, son 3 domingos. ¿Qué puede ocurrir, verdad? De orar 3 días, de congregarme 3 días. Y a veces podemos minimizar ciertas acciones. Pero David, cuando vemos el nivel en el que estaba, ya era el rey de Israel. Dios había entregado en su mano ya algunas naciones, le había mostrado su misericordia de una manera impresionante, porque lo había traído de detrás de las ovejas. Dice la Escritura, lo había puesto por príncipe sobre Israel, la nación que él amaba, y lo pone al mando. Pero David empieza a descuidar su vida. Vamos a analizar un poco, hermanos, con el texto bíblico que hemos leído, cómo su caída fue gradual. Las caídas o los grandes, cuando una persona empieza a caer de la gracia del Señor, ¿verdad? No es a la noche a la mañana, es de una manera gradual y va cauterizándonos a veces el pecado poco a poco hasta hacernos ya, llega un punto donde ya no nos interesa de plano las cosas del Señor, ¿verdad? Es como el ejemplo que ponen de la rana, ¿no? Que la cocinan a
fuego lento, que no sabe, se entibia, primero el agua se entibia, él se siente a gusto y cuando quiere ya salir, pues ya no puede salir porque ya está imposibilitada. Algo así pasa con el pecado. El pecado primeramente es como tibiecito, como agradable, nos quedamos un poco en él y cuando queremos salir del pecado, qué difícil es. Vamos a ver más adelante que un proverbio dice que el pecado es como una camisa de fuerza que nos sujeta, pero nos sujeta por medio de la seducción, del placer. Y trae muerte y trae ruina. Pero vamos al texto, hermanos, por favor. Analícelo y cómo, en esta mañana, no quisiera que las clases se viera como una segunda predicación, porque no estamos en una segunda predicación, estamos en una escuela dominical. Y como escuela, si usted tiene algún comentario, una inquietud, levante su mano y con orden podemos hacer la clase más interactiva, ¿verdad? Porque a veces pienso que muchos de los que nos están escuchando sienten que es una segunda predicación y no es una segunda predicación. Podemos hacerla más dinámica si usted comenta, si usted también se interesa por la clase. ¿Qué empezamos diciendo? ¿Cómo cae David? ¿Cómo empieza su caída? ¿Qué dijimos? Contemplando. Pero empezamos con una negligencia, es un dejar de hacer. ¿Ah? En vez de ser diligente en estar haciendo algo para Dios, en este caso sería, en su momento es hacer algo para Dios, sería estar en medio de su ejército, al frente, y luchando contra los enemigos de Dios. Pero él fue negligente al estar descansando plácidamente, mientras los demás lo hacían. Segundo, como dice la hermana, el pecado entró primero por su vista. Generalmente es así en el pecado. Primero deseamos algo, se maquina nuestra mente, en nuestro corazón, y a veces se maquina por días, semanas, meses, a veces hasta años, hasta que caemos, y se maquinó tanto, hermanos, que se termina cayendo en algo que al pensar jamás lo haríamos. Segundo, cuando Betsabé ya le llena el ojo al rey David, dice que va y pregunta, a ver, investíguenme quién es esa mujer. Y sus mensajeros le dicen, es hija de Eliam y mujer de Urías. En las tradiciones o costumbres orientales, los reyes podían tener una gran cantidad de esposas. Es lo que después Natán le va a recriminar a David. Alguien que tenía demasiadas ovejas, ¿por qué toma una que no era de él? Lo que trato de decir es, David legalmente podía tener acceso a muchas mujeres si fueran sus esposas, sus concubinas. Cuando su mensajero le dice, él es mujer de Elías, él puede decir, ok, descartada, ¿verdad? La descarto, ella ya no, pero él persiste y dice, no, tráigamela. El pecado ya estaba haciendo un arraigo en su mente y en su corazón. Y en esta mañana no quiero que veamos solo a David, ¿verdad? Porque a veces contemplamos al personaje bíblico, pero nos olvidamos de nosotros. No, aplíquese, a usted aplíquese y yo me aplico esta verdad. Todos somos David en algún momento, pero podemos optar por frenar un deseo pecaminoso, podemos optar por continuar este deseo hasta que cometamos algo de lo cual nos podemos arrepentir. Miren lo que hace David. Ya se entera de que esta mujer era casada, pero él, no, tráiganmela. Su deseo ya estaba tan arraigada que él sabía lo que quería hacer ya. La trae, ¿y qué dice el relato bíblico que hace David? Consuma
su deseo poseyendo a esta mujer. Pero observe el relato bíblico y ¿por qué se agrava esta situación? El embarazo. Y el embarazo implica, ¿qué implicaba? Adulterio. Eso, que se iban a dar cuenta los demás. Pero si Urías, su esposo, está en guerra y esas campañas de guerra duraban meses, me van a cachar, ¿verdad? A David no le interesaba, pequé contra Dios, no. Me van a cachar de que yo tomo las mujeres de mis hombres mientras ellos están en la guerra. ¿Qué rey tan listo era David? Van a decir, esto me va a causar un problema entre la tropa, ¿verdad? Entre mi gente. ¿Y qué hace David? ¿Y cómo lo hace? ¿Alguien recuerda cómo lo hace? Tráigame al esposo, que listo, ¿verdad? Vete a tu casa. ¿Qué andas haciendo allá? Te doy permiso que vayas unos días y estés con tu mujer. Pero ¿qué dice Urías? Mire el verso 11. ¿Alguien puede leer el verso 11? y es completamente lo contrario. Fíjense lo que vamos a leer en el verso 11 de este capítulo. Esto es una cachetada a la debió ser una cachetada a la conciencia de David, porque le está diciendo, el arca de Dios, el pueblo de Israel está en tiendas, ¿cómo me voy a ir a mi casa a estar con mi esposa mientras la nación está en peligro? Le está diciendo a David con una cachetada con guante blanco, ¿cómo voy a hacer lo que tú estás haciendo? ¿Verdad? O sea, David se ha de haber sentido completamente aludido porque le está diciendo... ¿Cómo nosotros le llamamos? Una indirecta, ¿verdad? Porque le dice, una indirecta muy directa. ¿Cómo me voy a ir a mi casa con mi mujer cuando la nación está en riesgo? Y David, bueno, pues que yo hice exactamente lo mismo. Pero David ya estaba, esto debió de despertarlo y decir, David, ¿qué estoy haciendo, verdad? La nación que Dios me encomienda, la nación sobre la cual Dios me puso como rey, está en peligro. Pero pudo más el deseo de tener a esta mujer que lo que Dios le había encomendado, lo que Dios había puesto en sus manos. Ya llegó tanto el pecado a su mente que Dios era un segundo plano ya para David. Yo creo que esto puede pasar a todos nosotros, hermano. Nadie está exento. Cuando damos cabida a un deseo pecaminoso, ya ofender al Señor ya pasa a un segundo plano. Ya es más, me van a cachar. Lo que David está haciendo cuando queda embarazada Betsabé, su preocupación no era ofendí al Dios que me sacó de detrás del rebaño y me puso por príncipe de esta nación. No, David se estaba preocupando, me van a cachar porque ya embaracé a una de las mujeres de mis hombres. Esto vamos a ver que ya es hipocresía, el pecado trae simulación, etcétera, ¿verdad? Dice Proverbios 5:22. Si alguien puede leerlo. ¿Qué versión es, hermana? La Nueva Traducción Viviente lo habla de una manera muy clara, ¿verdad? Porque en la 60 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Pero me gusta más la claridad de la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo lo puede leer otra vez, hermana? ¿Verdad? El pecado es una cuerda que empieza como una seducción, como algo placentero y termina siendo algo esclavizante. Piensa en cualquier pecado. El alcoholismo,
el adulterio, y vamos a ver lo siguiente. Segunda de Samuel 12:14 dice, vamos a ver cómo se agravó el pecado de David. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, la situación no solamente fue un simple adulterio, aunque está mal decirle simple, porque es un pecado delante de los ojos de Dios. Dios le está diciendo a David, al tomar una mujer de uno de tus hombres, esto se hizo público, ¿verdad? Te empeñaste en desobedecerme, olvidaste lo que yo había puesto en tus manos, y ahora estos amonitas se burlan de mí porque mi siervo hace lo que lo que es bien sabido que hiciste. El pecado a veces, hermanos, creemos que nadie se va a dar cuenta. David pensaba que lo que hizo con Betsabé podía mantenerse en lo oculto. Pero Dios le dice más adelante, por cuanto tú lo hiciste en lo secreto, yo te avergonzaré en público. Por cuanto tomaste una mujer que no te correspondía, yo haré que tus mujeres las tomen otros hombres y lo hagan de forma pública. Un castigo tremendo sobre David. Dice el pasaje, ¿alguien puede leer, por favor? Segunda de Samuel 11:25, hermanos, el mismo capítulo. Vamos a ver cómo se agravó esta situación. Llega un mensajero de parte, al parecer, de Joab, que está ahí en la batalla, y David quiere tener noticias de cómo está la situación. Y Joab le da el informe, ¿sabes qué? Murieron algunos hombres de tu gente, entre ellos Urías. Y David contesta de esta manera, así dirás a Joab. ¿Puede leerlo, hermana? En la Nueva Traducción Viviente, por favor, el 25. En la 60 dice, la espada consume a otro hoy, mañana consume a otro. O sea, David está minimizando. Es como si David estuviera hablando cínicamente. Sí, pues es una guerra. Le dice a Joab, pues hoy matan a uno, mañana me van a matar a otro, no pasa nada. De eso se trata una guerra. Pero David sabía que lo hizo de forma voluntaria, para quitarse una ignominia que iba a venir sobre él. O sea, David está siendo ya descarado. Y esto agravó ante los ojos de Dios hacia esta situación. A veces podemos, el pecado, hermanos, cae y nos hace cínicos. Alguien que cae en determinado pecado, por tomar el mismo ejemplo bíblico, el adulterio, ¿no le ha pasado que ha escuchado donde, no contentos de irse con su amante, una persona termina abandonando a su esposa y alguien le puede decir, oye, es tu esposa, es la madre de tus hijos? No, ya, es que yo ya estoy enamorado, es que tú no sabes, ¿verdad? Yo la amo, no sé, estaba confundido con ella, este es el verdadero amor de mi vida. El pecado llega a cauterizar tanto, como leía la hermana, y hacernos una camisa de fuerza, hacernos creer que estamos en lo correcto cuando estamos seriamente y perdidamente equivocados. Así estaba David. No pasa nada. Él lo había mandado al frente de la batalla para que lo ejecutara primero. Y David cínicamente dice, pues sí, Joab, hoy matan unos, mañana van a matar otros. Pues de eso se trata el asunto, ¿no? Nos hace el pecado a la larga cínicos. No conforme que ofendemos a Dios,
el pecado se va arraigando tanto, hermanos, en nosotros, que podemos olvidarnos de lo que hasta Dios nos ha dado, ¿verdad? David se olvidó de lo que Dios había puesto en sus manos. El pecado, esto no es una frase mía, ¿verdad? Es una frase de un predicador americano que se llama John Piper. Y él dice que el pecado es una falsa promesa de felicidad. Y mientras yo leía la clase, recordaba la frase de John Piper, mientras leía la lección, y es verdad, vamos a ver. Cuando David pone sus ojos sobre Betsabé, ¿cuál cree que era el deseo de su corazón? Satisfacer un deseo. Y eso creía que le iba a causar solo placer. El pecado nos engaña, hermanos. El pecado creemos que solamente es un efecto placentero sobre nosotros. No, es que yo cuando ya consuma eso, va a ser placer, termina. El pecado es una camisa de fuerza, como dice Salomón en los Proverbios, que acabamos de leer. Vamos a leer por medio de algunos salmos cómo esta situación afectó en la vida de David. Estaba leyendo un libro que es un comentario al Antiguo Testamento. Es de un judío de Viena. Edersheim, creo que se llama. Ya falleció hace mucho, hace como 100 años. Y él decía que el orden cronológico de los salmos no es el que está en el canon, ¿verdad? O sea, me explico. La vida de David no está relatada cronológicamente en los salmos. Y él da un orden de los acontecimientos que sobre la vida de David, que es primero el Salmo 6, luego el Salmo 38, por último el Salmo 50 y el 51. Ese sería el orden cronológico para los salmos que compone David en base a este acontecimiento. Ahora, David quería placer. Quería alimentar ese placer que tenía y creía que terminaba el asunto. Pero ¿qué terminó teniendo? Salmo 38, 3 al 4. Por favor. Mire el estado en el que estaba David a causa de esta situación. Ya ve cómo el pecado nos promete satisfacción, placer, felicidad, pero la Biblia nos enseña lo que termina siendo el pecado. Es verdad, por algún momento puede ser satisfactorio el pecado, pero en el creyente verdadero, el que tiene el Espíritu de Dios, como en este caso David, el pecado va a ser amargo. Dice, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira. O sea, se sentía mal hasta físicamente David. Dice, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Se han agravado sobre mi cabeza. Mire, la diferencia entre un inconverso y un creyente. El inconverso peca y vuelve a pecar y puede dormir tranquilo, dice David. Pero esto ya se ha grabado sobre mi cabeza. El remordimiento de ofender al Dios que le hizo tanto bien era algo que ya no podía soportar David. Necesitaba el perdón de Dios. Tenía una carga, dice David, esto ya es una carga sobre mí. Pero el pecado lo había engañado, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, el pecado me engañó, cedí, caí. El pecado es así. Salmo 6, 1 al 3.
Su alma ya estaba afligida por lo que había cometido. Ve que en el creyente el pecado no es algo así tan ligerito, ¿verdad? Cuando alguien hace algo contrario a la voluntad del Señor y aparte insiste en seguir sosteniendo ese pecado, pasa lo que le ocurrió a David. Dice, mi alma está turbada. ¿Y tú, Jehová? ¿Hasta cuándo? Hasta aquí, hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Una pregunta, duda, comentario? ¿Nada? Dice, no me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. ¿Le ha pasado? Fíjese que el pecado, estaba reflexionando ayer, crea una especie de... El desobedecer a Dios, el no estar en su voluntad y el saber que pecamos de forma voluntaria, crea una como especie de paranoia. ¿Sabe lo que es la paranoia? Ese como que sentimos que lo que nos pasa es porque alguien lo está provocando. Algo así pasa en el creyente. Déjeme explicarle por qué. ¿No le ha pasado que a veces, no digo que haga lo que hizo David, ¿verdad? Que adulteró y mató a alguien, pero sabe que le falló a Dios y pasa algo en su vida y dice, esto es el Señor, ya me está castigando, me está disciplinando por eso. Le hablé, le dije una palabra a mi esposa o en el trabajo que no debía hacer eso y saliendo me dieron un llegue en el carro. No, este es el Señor que me está disciplinando. Mire lo que dice David, él se sentía turbado. Yo creo que esta paranoia, cuando no estamos bien delante de Dios, déjeme decírselo, en la Nueva Traducción Viviente vemos moros con tranchete, hermano. Todo lo que no hacemos algo y nuestra conciencia sabe que no está bien, sí, es que ofendí a Dios en esto, no debía hacer esto. Aquí el Señor me está castigando. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? Cuando sabemos que estamos en la voluntad del Señor y pasa algo. Vamos a poner el mismo ejemplo. Me dan un llegue en el carro, me tuve que ir en el metro. Bueno, el Señor sabe por qué lo hizo. A lo mejor me libró de algo mayor. A lo mejor hasta me iban a robar el carro. ¿Verdad? Ya no lo iba a ver. El Señor sabe, me explico. Una conciencia tranquila es una conciencia que obedece al Señor. De lo contrario, las personas que no están en la voluntad del Señor siempre van a estar viendo una paranoia, creyendo que lo que pasa le pasa porque el Señor lo está castigando. Sí, hermano, es que mire lo que hice, es que le hablé mal a mi esposa, ¿verdad? Y siempre hay ese remordimiento. Entonces, no hay como estar a cuenta siempre con el Señor, haciendo su voluntad. Y así venga lo que venga, el Señor nos da esa conciencia también, esa paz, que Él sabe por qué lo hace. Estamos terminando. Dice, tercer punto, ahora la elección de Dios, hermano, no omite su disciplina. ¿Cuál fue el castigo de David? Alguien que haya leído la historia, ayúdeme. Perdió a su hijo. ¿Qué más? Murió el bebé. Estuvo, dice la palabra, ayunando, no comió ni bebió esos días hasta que le llegó la noticia de que el niño había muerto. ¿Pero qué más? ¿Qué otros castigos? Ahorita los dije. ¿Qué hizo David? Se acostó con Betsabé, con una mujer que no era de él. ¿Y cuál fue el castigo que Dios le dio? Dice que a sus hijos, sus hijos lo terminaron haciendo, ¿verdad? Pero lo que tú hiciste en privado, yo te avergonzaré en público. Tomaste una mujer que no te correspondía, tus mujeres, o sea, la costumbre oriental de tener varias mujeres, dice, van a ser de otros
pero de una manera pública. Y eso ocurrió. O sea, la ignominia que hiciste contra Urías, esa misma van a tener la tuya, pero tú lo hiciste en secreto. Yo voy a hacer que todo se entere, en medio del campamento. Algo grave. Eso es un castigo que Dios dice, y de tu casa no se apartará la espada. Siempre existirá la violencia en tu casa porque hiciste violencia a un hombre inocente. Tremendo castigo. Y aparte murió su pequeño hijo, por si fuera poco, ¿verdad? O sea, era un castigo terrible. Hay muchos el tema de nuestra lección es la predestinación de nuestro libro de este año, hermano. Y hay muchos que caricaturizan lo que nosotros creemos en la predestinación. Ah, sí, la doctrina de la predestinación es una doctrina, haz lo que quieras, como quiera el Señor ya te predestinó y te va a salvar. Nosotros no creemos eso, hermano. Nosotros creemos lo que dice la palabra, que el Señor al que ama, disciplina. Y Dios amaba a David, y Dios escogió a David, y Dios castigó a David por su pecado. Pero no apartó de él su misericordia. Como dice una canción, pero qué necesidad, hermano. ¿Qué necesidad tenemos de ser disciplinados de esta manera por el Señor? El Señor, si nos ama, no va, como dice Pablo, ¿verdad? No los va a quitar de la gracia, pero el Señor los va a disciplinar. Y esa disciplina a veces es tan fuerte como lo que hizo con David, perder un hijo. Ahora yo que tengo un hijo ya sabemos de lo que se trata. Qué terrible para David. Ahora, 2 de Samuel 12, 9 al 12. ¿Qué diferencia a un inconverso a un creyente, hermano, en esta situación? De que pecan y luego, alguien podría decir, ¿luego qué, verdad? Si los dos pecan, pues David hizo algo terrible, adulteró y mató a alguien. 2 de Samuel 12, 9 al 12, ¿qué dice? Y ahora el verso 20, por favor. El verso 20 del mismo capítulo. Después de que Dios le dice el terrible castigo que le espera a David, después de que Dios le dijo, tú te has rebelado contra mí, tu hijo ciertamente morirá, y el niño efectivamente muere. Alguien podría pensar que David se rebela contra Dios, blasfema, lo culpa, ya no quiere saber nada de Dios. Pero David dice que se levanta de la tierra, porque él estaba probablemente postrado, orando ante Dios, humillado ante Dios para salvar la vida de su hijo. Pero ya cuando llega le dice, ¿sabes que el niño ha muerto? ¿Qué hizo David en el verso 20? Se levanta, se lava, dice que cambia sus ropas. ¿Y qué es la primera acción que hace? ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige David? Dice, y entra a la casa de Jehová a adorar. Qué tremendo, ¿verdad? David acepta la disciplina del Señor. Sabe que ofendió al Señor, hizo algo grave. No recrimina al Señor, no lo culpa. Al contrario, ¿verdad? Adora al Señor. Tampoco se queda atormentado por el remordimiento, dice el pasaje, ¿verdad? Sino buscó la misericordia del Señor, el consuelo del Señor, sabiendo que le había fallado, hermanos. Esto es lo que el inconverso
muchas veces lo que hace es, ¿sabes qué? Ya no quiero nada del Señor, el Señor es malo. Yo le pedí, él solamente, el inconverso ve generalmente lo que a él le refiere. A él no le interesa tanto si ofendió a Dios, si hizo algo contra su voluntad. No, él ve, ¿sabes qué? Mi hijo está enfermo, mi madre está enferma, mi hermana está enferma, ¿verdad? Le pasó esto, le pasó el otro. Pero el creyente, primeramente, sabe que es una cuestión con Dios. Pide perdón y se aparta y busca misericordia como lo hizo David. Pero hermanos, esta lección nos deja un punto que el pecado es algo serio. Y el pecado va a empezar por algo pequeño. O sea, Satanás también es astuto. Va a empezar con, dice un proverbio, creo que también dice, o no sé si es Eclesiastés, que dice que las zorras pequeñas son las que destruyen la viña. Las pequeñas acciones son las que terminan destruyendo la vida. La suma de las pequeñas acciones son las que terminan haciendo más destrucción. Por eso, el menospreciar ciertas cosas puede tener una consecuencia muy grave. Como empezamos a decir, ¿sabes qué? Pues, unos domingos, ¿qué es Pues no leí la Biblia, ya tengo días de no entrar en comunión. ¿Qué otra cosa se le ocurre, hermano, que podemos menospreciar? ¿O podemos minimizar? A ver, hermanos, dígame algo. Es una palabrita, es una mala palabrita, hermano, no sea religioso. Es una maldicioncita, ¿verdad? Tampoco maté a nadie. Una mentirita blanca. Sí la he escuchado mucho, la mentirita blanca, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa minimizamos el pecado? La vista es natural. Imagínense si aplicamos el caso de David con Betsabé. Oye, pasa una muchacha, pero la vista es natural. Un compañero, ¿verdad? Siempre parece que trae un radar así. Pero la vista es natural. Sí, la vista. David empezó con la vista y terminó matando a un hombre por el deseo que generó esa mujer a la larga. Decían esos hombres de los puritanos ingleses, que eran como del siglo XVIII, dice, mata ese pecado o ese pecado terminará matándote a ti. El problema es que viene un deseo, como decía Martín Lutero, el asunto no es que, ¿cómo era? Que las aves del cielo vuelen sobre mi cabeza, el problema es que yo las deje hacer nido en mi cabeza. Viene un pensamiento, un hermanito puede decir, oye, qué guapa muchacha. Y luego a las 3 horas, oye, pero qué, y ya le dio vuelta y se arraiga un deseo en la mente. Igual una hermana también, lo puede ser una mujer, se arraiga esa situación hasta que se vuelve un deseo incontrolable, hermanos. Así es el pecado. Como nos leyó la hermana, se vuelve una camisa de fuerza. Si yo le contara lo que he escuchado, que la gente ha llegado a hacer por una obsesión por una mujer. Alguien que estuvo en una iglesia durante su infancia, terminó yendo con un curandero para hacer esas cosas, ¿cómo le llaman? Amarres o no sé qué. Porque tenía obsesionado años con una mujer, una compañera de trabajo, y hasta que no la tuvo por medio de una brujería, terminó y hasta la fecha sigue atado todavía. Atado al pecado, a la amargura, a las drogas. Pero cuando menospreciamos las cosas pequeñas, menosprecia el pecado y el pecado va a terminar siendo su señor y usted, su esclavo. Entonces, hermano, cuando vengan esas avecitas, ¿verdad? ¿Qué nos recomendaría usted? Cuando vengan esas avecitas sobre nuestra cabeza, traiga un periódico, ¿verdad? Algo así, désele en la cabeza, hermano, y no deje que hagan nido, porque si David cayó, no traigo una Biblia física para hacerle así, ¿verdad? Pero tanto salmo que escribió un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué le espera a usted y a mí?
¿verdad? Si los grandes hombres de Dios llegaron a eso, no se crea que usted y yo somos más espiritual que David, hermano. A veces menos, no, es que eso es, mano, qué exagerado eso, o sea, jamás llegaré a hacer tal cosa. Jamás pensó él que iba a llegar a tal cosa. Entonces, en el nombre del Señor, cuando vengamos esos pensamientos, pues voltéese para otro lado o piense en qué, hermano. En el clásico que Tigres ganó, ¿verdad? En otra cosa. Dígame, hermana. Y eso pasa no solo en lo sexual, puede pasar en cualquier pecado. Se me viene a la mente algo muy común, cuando alguien habla mal de nosotros y nos ofende. Para la otra persona a lo mejor fue algo, si usted le pregunta, no, pues la verdad, no, pasan años y no, pues ni me acuerdo que yo te dije eso, no le ha pasado, pero yo traigo algo contra ti porque hace años tú dijiste que me veía ridículo, que me veía ridícula con ese vestido, con ese pantalón, con esa camisa, con eso. Y pasan años y eso se arraiga tanto que eso interfiere hasta con la comunión con el Señor, hermano. Un odio a otra persona, que la otra persona a lo mejor ni nos hace, como dice la chaviza acá como asa, ni nos topa esa gente, pero nosotros ya lo tenemos ahí, es la raíz de amargura. Ya tenemos eso que está interfiriendo en nuestra relación con el Señor. Hay muchas zorras y muchas aves que nos puede, la falta de perdón. No solamente es el adulterio, ¿verdad? Que crecen y crecen y ya ni alabamos al Señor bien porque vemos al hermano que entra, este es un hipócrita, este es esto, es el otro. Y ya no hay paz en nuestro corazón. Entonces, cuando usted note que algo ya anda mal, córtelo, ¿verdad? Córtelo y inmediatamente vaya al Señor en oración, porque de lo contrario, hermanos, cuando usted menos lo espere, ese va a ser una camisa de fuerza que usted trae y ya ni va a estar gozoso, ni va a estar agradecido con el Señor, ni va a ser feliz en su casa, porque ya trae una amargura. ¿Hay algo, algún comentario, testimonio de lo mismo? Que diga, hermano, pues a mí me pasa, ¿verdad? Que diga por 2, por 3. Nada. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Comentario? Nada. Pues vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad, porque a través de tu palabra nos enseñas que tenemos que estar alertas, Señor, atentos a toda raíz de amargura, a toda raíz de pecado, Señor, para que no seamos dominados. En ti somos libres, ayúdanos a permanecer en esa libertad que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús, con un corazón libre, Señor, de todo pecado, de toda amargura, de todo resentimiento. Gracias porque nos permites estar aquí. Llévanos con bien, Señor, a nuestro destino y que podamos seguir reuniéndonos aquí con gozo entre tu pueblo. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.